Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este domingo 22 de diciembre, cuarto y último domingo del tiempo de Adviento. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este último domingo del tiempo de Adviento, leemos el libro del profeta Miqueas, capítulo 5, versículos 1 al 4. Esto dice el Señor: de ti, Belén de Éfrata, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel, cuyos orígenes se remontan a tiempos pasados, a los días más antiguos. Por eso el Señor abandonará a Israel, mientras no dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos se unirá a los hijos de Israel. Él se levantará para pastorear a su pueblo con la fuerza y la majestad del Señor su Dios. Ellos habitarán tranquilos, porque la grandeza del que ha de nacer llenará la tierra, y él mismo será la paz. Palabra de Dios. La primera lectura de este domingo nos ubica en la profecía sobre el nacimiento de ese Redentor en Belén, que ya falta tan poquito para que lo celebremos. De ti, Belén de Éfrata, pequeña entre las aldeas de Judá. Qué hermoso es darnos cuenta que lo primero que se destaca en la natividad de nuestro Señor es la pequeñez, la sencillez. ¿Qué ciudad va a ser escogida para que nazca nuestro Redentor? La más pequeña, la más humilde, y no solo la más pequeña y la más humilde, sino que va a escoger el lugar más insignificante y más pequeño. Esto para romper con la soberbia del pecado. Porque en el fondo de todo pecado, ¿qué es lo que se encuentra? La soberbia. La soberbia de cada uno de nosotros. El Señor rompe con humildad esa soberbia. De ti saldrá el jefe de Israel, cuyos orígenes se remontan a tiempos pasados, a los días más antiguos. Fíjate cómo el profeta Miqueas lo que nos está diciendo es que el que viene se remonta. Claro, no es entendible simplemente a la luz del Antiguo Testamento. Pudiéramos pensar, se remonta a los primeros tiempos, se remonta a no sé qué, se remonta a Abraham, se remonta a quién sabe qué. Nosotros entendemos perfectamente a la luz del Nuevo Testamento que se remonta a antes de los orígenes de los tiempos. ¿Por qué? Porque como vamos a ver que especifica Miqueas, el que viene no es cualquiera. No es un hombre más, sino que es el mismo Dios entre nosotros. Por eso el Señor abandonará a Israel mientras no dé a luz la que ha de dar a luz. Y se nos presenta entonces de qué manera va a venir ese que se remonta a los tiempos más antiguos, ese que ha estado desde el principio y que sin embargo va a nacer de una mujer. Entonces el resto de los hermanos se unirá a los hijos de Israel, es decir, la reunión en torno a Cristo, en torno a Jesús, y por eso Él se levantará para pastorear a su pueblo con la fuerza y la majestad del Señor Dios. Ellos habitarán tranquilos porque la grandeza del que ha de nacer llenará la tierra. Fíjate en esas palabras. La grandeza del que ha de nacer va a llenar la tierra. Y no solo eso, sino que Él mismo, Él será la paz. Es decir, cómo se anuncia con mucha especificación la grandeza de lo que significa la encarnación del Verbo de Dios. De nuevo, a la luz del Nuevo Testamento.
Por eso es que el Antiguo Testamento tenemos que leerlo siempre a la luz del Nuevo Testamento, que es donde cobra toda su vida, todo su esplendor. Si quitáramos el Nuevo Testamento y leyéramos solo el Antiguo Testamento, nos quedaríamos en ascuas. Nos quedaríamos con tanta limitación sin poder entender la grandiosidad de lo que se anuncia. En la segunda lectura leemos la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 5 al 10. Hermanos, al entrar al mundo, Cristo dijo conforme al Salmo: no quisiste víctimas ni ofrendas, en cambio me has dado un cuerpo. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije: porque a mí se refiere la Escritura, aquí estoy, Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Comienza por decir: no quisiste víctimas ni ofrendas, no te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado, siendo así que eso es lo que pedía la ley. Y luego añade: aquí estoy, Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Con esto, Cristo suprime los antiguos sacrificios para establecer el nuevo. Y en virtud de esta voluntad, todos quedamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez por todas. Palabra de Dios. La lectura que acabamos de hacer de la carta a los Hebreos es sumamente importante en este último domingo de Adviento, cuando ya nos quedan apenas 2 días para celebrar la Natividad de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque nos recuerda para qué ha nacido ese niño. Ese niño ha nacido para convertirse en el único y verdadero sacrificio por la remisión de nuestros pecados. Qué importante es recordar esto, porque si no, nos podemos fácilmente quedar simplemente en la ilusión y la fantasía, que es lo que lamentablemente ofrece el mundo en la Navidad. ¿Qué ofrece el mundo en la Navidad? Ofrece regalos, ofrece fiesta, ofrece luces, ofrece colores, ofrece algarabía. Todo esto tiene que formar parte de nuestra celebración, claro, por supuesto. La celebración de la Natividad es una celebración llena de alegría, llena de felicidad. Pero ¿cuál es la base de esa alegría? Si tú preguntas al mundo, ¿por qué celebran Navidad? ¿Por qué es Navidad? El que más te dirá: porque nació Jesús, qué bonito que nació. Algunos te dirán: es que el niño es lindo, precioso, hermoso, el niño en la cuna. Sí, muy bien. Pero ¿y te olvidaste para qué vino? ¿Para qué nació? Nació para la cruz. Nació para dar su vida, para ofrendar su vida por ti y por mí en la cruz. Con esa idea, con ese conocimiento es que yo me acerco a la cuna y adoro con profundidad al niño. ¿Por qué? Porque lo reconozco como aquel que ha venido al mundo para dar su vida por mí. ¿Cómo lo expresa la carta a los Hebreos? Al entrar al mundo, Cristo dijo ¿para qué venía? No quisiste víctimas ni ofrendas. ¿De qué se está hablando? De esas víctimas, animales sacrificados en la antigua alianza. No quisiste víctimas ni ofrendas, pero me has dado un cuerpo. Es decir, ese es el cuerpo que se va a ofrecer. Esa es la ofrenda máxima. Ese cuerpo que ha adquirido nuestro Señor, es decir, esa naturaleza humana que se va a entregar a la muerte. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Pero entonces dije, porque a mí se refiere la Escritura: aquí estoy, Dios mío, vengo a hacer tu voluntad. Pon estas palabras en la boca del niño. Pon estas palabras en la boca del niño. Aquí estoy, Dios mío, vengo a hacer tu voluntad. Ese niño pequeño viene a morir por mí. Sí, ese niño que contemplo en la cuna, en la Natividad, es aquel que ha venido a dar su vida
por mí. Y entonces lo explica con más profundidad la carta a los hebreos. Comienza por decir: no quisiste víctimas, siendo que esto era lo que pedía la ley. Y luego añade: aquí estoy. Y lo explica con claridad. Por esto, Cristo suprime los antiguos sacrificios. Después de Cristo no tiene ningún sentido el sacrificio de animales. ¿Para qué? Para establecer un nuevo sacrificio. No es que se suprimieron los sacrificios y se acabó. No, se establece un nuevo sacrificio. ¿En virtud de qué? De esa voluntad de darse. Y por eso todos quedamos santificados. ¿Por qué? Por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez por todas. Por la ofrenda de ese cuerpo de Jesucristo. Y entonces, de nuevo, qué importante es contemplar en ese niño aquel que nos ha amado en extremo, aquel que ha venido al mundo para darse por nosotros. En el Evangelio nos toca leer exactamente el mismo Evangelio que leímos ayer. Es decir, el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 39 al 45. Y explico. ¿Por qué? Porque si ayer sábado leímos este mismo evangelio, hoy día domingo volvemos a leer el mismo evangelio, que se trata de la visitación de María a su prima Santa Isabel, porque la lectura corresponde al cuarto domingo. Este año ha coincidido que el 21 de diciembre estaba pegado al cuarto domingo de Adviento. No siempre sucede esto. Y entonces por eso quedan pegados estos 2 días que tienen la misma lectura. Ahora, nunca nos hace mal leer esa escena de la visitación de María a Santa Isabel. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y, levantando la voz, exclamó: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Palabra del Señor. Vamos hoy día a meditar en la visitación haciéndonos una pregunta muy sencilla. ¿Por qué María va a ver a Isabel? Ayer meditamos en primer lugar sobre esa palabra maravillosa en la cual se nos dice que María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas. ¿Cuál es la prisa de María? La prisa de María es servir a Isabel. Sí, pero ¿cuál es exactamente el servicio que quiere dar María a Isabel? Como recapacitábamos ayer, como meditábamos ayer, como reflexionábamos ayer, María parte hacia la región montañosa de Judea. ¿Por qué? Porque en el anuncio que el ángel Gabriel le ha hecho, se ha enterado de aquello que se mantenía oculto. Durante 5 meses, ya estamos en el 6º mes de embarazo de Isabel, Isabel se ha mantenido oculta. No ha revelado a nadie que estaba embarazada. Esto no es una cosa extraordinaria. Dentro de las costumbres judías estaba guardar secreto sobre el embarazo los primeros 5 meses, excepto lógicamente a los familiares. No se propagaba socialmente la noticia, pero normalmente a los familiares más cercanos se les anunciaba. Bueno, ya sabemos que Isabel no solo ha hecho lo que era la costumbre judía, sino que ha ido más allá, porque a sus familiares tampoco les ha comunicado lo que estaba sucediendo. ¿Qué ocurre en el corazón de Isabel?
Bueno, no lo sabemos, pero podemos imaginarnos por qué siente vergüenza Isabel de comunicar, por qué no comparte esa noticia tan hermosa. Había esperado un hijo durante tantos años y sin embargo no lo había recibido. Era una mujer justa junto con su marido Zacarías. Eran irreprochables ante los ojos de Dios, eran personas que caminaban el camino del Señor y sin embargo no habían recibido esa bendición, ese regalo hermoso de tener un hijo. ¿Por qué no comparten esa dicha? Bueno, podemos imaginarnos varios pensamientos. El primero es que no querían compartirlo porque tenían miedo de que se produjera una pérdida y de que entonces sintieran más pena por ella. Está también la vergüenza. ¿Por qué? Porque a las mujeres cuando les pasan los años les da vergüenza que se enteren que están embarazadas por alguna extraña razón. Ay no, pero es que ¿qué van a pensar de mí que a esta edad? Las cosas que vienen a la mente y que producen vergüenza, aunque no sean racionales. No quería dar a conocer. Bueno, el servicio que va a prestar María es en primero esto. Quiere efectivamente mostrarle a Isabel que no tiene ningún motivo para estar oculta, para ocultar esta alegría que debía gritarla a todos los vientos. Y por eso es tan hermoso seguir la narración. ¿Por qué? Porque entra María a la casa de Zacarías, saluda a Isabel, se produce ese salto de la criatura en el seno de Isabel. Y entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y fíjate bien lo que dice, levantando la voz, exclamó. Levantando la voz, exclamó. Qué precioso es porque esta mujer que está oculta, que ha mantenido oculta esa información de estar embarazada, que no ha querido compartir esa enorme alegría de estar esperando un hijo. Con la llegada de María, ¿qué es lo primero que hace? Levanta la voz para exclamar, para salir de la vergüenza. Qué bonito es cuando perdemos la vergüenza de exclamar las bienaventuranzas del Señor, la gloria de nuestro Dios, cuando no tenemos vergüenza delante del mundo de manifestarnos como verdaderos devotos y verdaderos creyentes. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Es decir, exclama la alegría ¿de qué? Del embarazo de María. Pero ella tenía que haber exclamado su propia alegría cuando quedó embarazada. Vence ahora esta vergüenza al conocer de una manera misteriosa por acción del Espíritu Santo que María está embarazada y siente su indignidad. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Esta pregunta nos la podemos hacer tú y yo también. ¿Quién soy yo para merecer tanto favor del Señor? ¿Quién soy yo para merecer acercarme a comulgar? ¿Quién soy yo para haber recibido la gracia que he recibido en el bautismo? ¿Quién soy yo para poder pedir perdón por mis pecados y recibir esa reconciliación con el Señor? Bueno, no soy nadie, absolutamente nadie. Y sin embargo, a pesar de mi indignidad, soy aquel que Dios ha decidido amar. Soy, como lo decíamos hace pocos días, el amado de Dios. Verdaderamente lo soy. Y entonces no es que nazca de mí la dignidad y el mérito. Nace de la decisión de Dios de haberme querido amar. Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. ¿El gozo de qué? De la cercanía de Cristo. Nosotros estamos invitados en este cuarto domingo de Adviento a vivir justamente ya ese gozo. Ya desde el domingo pasado, domingo Gaudete, venimos exacerbando en nuestro corazón la alegría y de verdad tenemos que esforzarnos para que la natividad de nuestro Señor sea una alegría. El niño ha saltado de gozo en el vientre de Isabel
Y nosotros también tenemos que saltar de gozo, contemplar con gran asombro el nacimiento de nuestro Salvador, para entonces llenar nuestro corazón de esa esperanza que tiene que haber movido todo este tiempo de Adviento. ¿Cuál esperanza? ¿De que el niño va a nacer en Belén? No, el niño ya nació en Belén. La esperanza es que si vino el Salvador, volverá. La esperanza en su regreso. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga y los cuide en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz cuarto domingo de Adviento para todos.